¿Qué tal, jóvenes? Estamos iniciando un nuevo tema, estamos hablando ahora de nuevas situaciones, ciertos análisis que vamos a llevar a cabo. Para ello, vamos a establecer que empezamos con el tema de electricidad, ¿sí? Importantísimo, ¿no? La electricidad surge, o la idea de la electricidad surge, como sucede por lo general con todo lo que el ser humano va descubriendo. En realidad, como siempre no sabemos, estas cuestiones que manejamos, estos conocimientos, no son cosas que el ser humano inventa, sino que ya existen en la naturaleza y nosotros únicamente tomamos esas situaciones, las analizamos y aprovechamos sus propiedades, ¿no? La electricidad también surge por mera casualidad, ¿no? Surge bajo a la idea del ser humano, obviamente, porque se dan cuenta que hay ciertos elementos que al realizar fricción o frotamiento empiezan a atraer otros objetos. El primer objeto que nos da la pauta para esto o que dio la pauta para esto es el famoso ámbar. Si ustedes son fanáticos de Jurassic Park y seguro recordarán que todo empieza con un pequeño mosquito que está ahí guardado en una pequeña sustancia que se conoce como ámbar. Esa sustancia que está ahí, que utilizan y que es el parteaguas para toda esa película, también es lo que genera toda la idea de electricidad. Cuando se dan cuenta de que este elemento, al ser frotado, empieza a atraer a ciertos otros elementos, empiezan a preguntarse por qué sucede esto. Y a raíz de ello comienzan a analizar qué sustancias podrían hacerlo y qué sustancias no podrían hacerlo. A final de cuentas observan que la mayoría de las sustancias generan una reacción y hay otras que al parecer está ahí la reacción pero que no es totalmente visible. Entonces empieza a analizarse por qué sucede esto y se dan cuenta de que realmente todo se deriva de los átomos. Y si ustedes se recuerdan, ¿no?, de sus clases de física en secundaria, todo cuerpo está formado de moléculas y toda molécula está formada de átomos. Estos átomos entonces existen en todo tipo de materia. Por lo tanto, la electricidad realmente existe en todo tipo de materia, existe en todo. Y esto, justamente, como estamos diciendo, se deriva de la cuestión de los átomos. Ahora bien, como podemos ver en la imagen que les tengo aquí en la pantallita, notamos que el átomo tiene una consistencia muy interesante. Tiene un núcleo, esas bolitas ahí ustedes que ven apretujadas unas con otras, y en ese núcleo existen dos tipos de elementos, que son los protones y los neutrones. Recordando que los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga, de hecho por eso tienen ese nombre, ¿no? Neutrales, no tienen carga. Y esos amiguitos que ven paseando por ahí en lo que llamamos órbitas, esas circunferencias que ustedes ven aquí, pues esos electrones tienen cargas negativas, ¿no? Entonces, ¿cuándo sucede la idea de la electricidad? Empecemos primero con el dibujo que tenemos a la vista. Observen que hay protones, neutrones y flotando electrones. Bueno, los protones y los electrones tienen la misma cantidad de carga. Obviamente, recordando que los protones la tienen de forma positiva y los electrones la tienen de forma negativa. Esto genera que exista un equilibrio en el átomo y aunque los electrones estén muy alejados, estos electrones no se van para otros lados, no salen disparados, justamente porque los protones los tienen amarrados a ellos. Entonces por eso tienen esa consistencia. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que cuando llega otro átomo de alguna otra sustancia y se acerca a este átomo inicial, cuando alguno de estos átomos tiene a muchos electrones, empiezan entonces a alejarse para que puedan ocupar el espacio necesario. Y mientras más lejos, la fuerza que el protón está generando se hace más débil. Mientras más se aleja, obviamente la fuerza se hace más débil. Entonces, cuando viene otro átomo y ese átomo tiene un número de órbitas muy chiquititas y los protones están ejerciendo una fuerza muy grande, entonces los electrones, del primer átomo sienten esas ganas de ir a pasear al otro átomo y se van colando al otro átomo. Entonces, ahí se empieza a generar la famosa electricidad.
Esto es lo que llamamos electrizar un cuerpo. Cuando se acercan dos sustancias con átomos distintos y los átomos de una sustancia empiezan a absorber a los electrones de los átomos de la otra sustancia, ¿sí? Entonces ahí se pierde el equilibrio que existe porque la fuerza que se generaba ya no es suficiente para mantener amarrados a los electrones. Entonces los electrones empiezan a brincar, a brincar, a brincar y se empiezan a ir hacia otros lugares, hacia otros átomos, ¿no? En realidad, en ese sentido. Entonces se comienza a generar algo muy interesante, ¿sí? Porque en ese momento existe, como dije, la electrización de los cuerpos. Empieza a haber electricidad y empiezan a tener estos átomos cargas eléctricas. ¿De qué forma? Bueno, aquel que gana electrones, ¿sí? El átomo Gandaya que llegó y se llevó a los electrones, comienza a tener una carga eléctrica, pero negativa, ¿sí? Aquel que se apoderó de electrones tiene una carga eléctrica, ya la representa, pero representa una carga negativa. Mientras que aquel pobre que se le llevaron sus electrones, entonces genera una carga positiva. Entonces ya esos átomos que tuvieron interacción ya están cargados eléctricamente, pero uno con carga negativa, aquel que se agandalló a los electrones, y uno con carga positiva, aquel que pues le agandallaron sus electrones, ¿no? Entonces se representa de esta forma. Pero a todo esto, ¿cuál es la carga que posee cada uno de los electrones y cada uno de los protones? Recordando que es la misma. Bueno, para ello les voy a poner la pizarrita de siempre, ¿sí? Y nos vamos a ir a escribir en ella para que yo pueda representarles estos valores. Bueno, la carga, como dijimos, literalmente es la misma, ¿sí? Vamos a poner el lápiz aquí. Y se representa de la siguiente manera. Es 1.602 por 10 a la menos 19. Y esta letra C representa la unidad de medida que vamos a trabajar para las cargas eléctricas. Obviamente viene del nombre de un famoso físico, ¿sí? Y pues nosotros lo vamos a conocer, aquí lo voy a escribir a un lado, como Coulomb, ¿sí? De hecho, hay una ley que establece cómo funcionan estas cargas eléctricas, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el electrón, voy a ponerlo aquí, el electrón tiene esta carga, pero la tiene en su versión negativa. No olvidemos que el electrón es negativo. Mientras que el protón, aquí, mientras que el protón tiene la misma carga, pero en su versión positiva, ¿sí? Entonces tenemos las dos ideas importantes. Ahora, establecimos entonces que, bueno, primero que nada, esta es una carga eléctrica, pero es una carga muy chiquitita, observen, ¿sí? Entonces es una carga muy chiquitita bajo la unidad de medida que tenemos establecido, que son los Coulomb. Ahora bien, establecimos que cuando hay interacción de dos átomos, uno gana y uno pierde, ¿no? En general, porque se van llevando a los electrones de un lado para otro. Entonces, la pregunta sería aquí muy importante. Cuando establecemos una carga eléctrica, ¿cuántos electrones o cuántos electrones está ganando un átomo o cuántos electrones está perdiendo? Vamos a hacerlo de la forma básica. Si tomamos esto como nuestra unidad de medida, pues entonces vamos a basarnos en ello para establecer esta pérdida o esta ganancia de electrones. Yo me voy a preguntar lo siguiente, ¿sí? Una pregunta muy válida. Si tuviera una carga eléctrica de un Coulomb, observen, no esta parte súper chiquitita, sino tuviera una carga eléctrica de un Coulomb, ¿cuántos electrones habría ganado un átomo o cuántos electrones habría perdido el otro? Vamos a encontrarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, de manera muy sencilla. Realmente vamos a hacerlo con una regla de 3. Recuerden que un electrón, lo voy a poner aquí otra vez, tiene como valor 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, como me estoy preguntando ahora por una carga de un coulomb, pues me voy a preguntar cuántos de estos están pues, interviniendo en un coulomb, ¿no? Como es una regla de 3, pues es bastante sencillo. Recuerden que multiplicamos cruzado 1 por 1 y luego dividimos entre el valor que sobra. Entonces sería 1 por 1, 1 y haríamos la división entre 1.602 por 10 a la menos 19.
Espero que hagan estas operaciones para que ustedes comprueben realmente que los valores que estoy poniendo son correctos. De repente por ahí puedo patinar y pues les agradecería que si eso sucede, pues me avisen. Pero bueno, regresando a la idea, entonces tendríamos como resultado 6.24 por 10 a la 18 electrones. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando un átomo tiene un coulomb de carga eléctrica positivo, quiere decir que acaba de perder 6.24 por 10 a la 18 electrones. Mientras que si un átomo tiene un coulomb en versión negativa, es decir, tiene menos un coulomb de carga eléctrica, entonces quiere decir que acaba de ganar 6.24 por 10 a la 18 electrones. Este es un dato muy importante porque esto es lo que se gana o se pierde por cada unidad de medida que establecimos, es decir, un coulomb, ¿sí? Importantísimo recordar esta parte porque aunque no está establecido en todos los libros, creo que en el de ustedes sí, pero es un dato que siempre será interesante porque nos puede facilitar otro tipo de cálculos. Ahora bien, otra cosa importante que hay que recordar, como dije al inicio, había materiales que demostraban que era muy directa esta idea de la atracción, había otros materiales que denotaban una atracción muy leve, muy sencilla, y entonces eso derivó a que al seguir estudiando se dieran cuenta que existen dos tipos de materiales bajo la idea de la electricidad. Aquellos que llamamos aislantes y aquellos que llamamos conductores. ¿Sí? Hay una clasificación todavía más interesante, ¿no? Y más importante y más larga. Todavía no vamos a llegar a ella. Solo vamos a dar estas dos ideas por ahora para que entendamos cómo funciona la situación de la electricidad, pero ya luego vamos a desglosar realmente porque aparte de los aislantes y los conductores existen unos semiconductores. Aquí en medio hay una cuestión intermedia y además bajo el estudio que ha realizado el ser humano, está generando ahora algo conocido como superconductores y que está teniendo muchísimas aplicaciones. El problema es que la forma de generarlos, porque es algo que no está en la naturaleza, sino que el ser humano lo está tratando de generar, es muy caro. Entonces, por eso no ha dado un boom como tal en la ciencia, porque hacerlo resulta muy caro. Y ustedes saben que la economía hoy en día, pues, no es muy fuerte, ¿no? Entonces, se tiene cuidado en ese sentido. Entonces, bueno, los aislantes, ¿qué es lo que sucede con ellos? Nosotros estamos acostumbrados a escuchar una cinta aislante, por ejemplo, o estamos acostumbrados a ver que en los cables están forrados, justamente, y todos entendemos que es para que la electricidad no nos afecte, ¿sí? Este tipo de cuestiones son aislantes, pero hay que tener en cuenta situaciones muy importantes. Cuando hablamos de aislantes, no quiere decir que la electricidad no funcione con este tipo de material, sino que el paso de los electrones realmente es lentísimo, muy lento. Entonces, lo que intenta pasar un electrón de un lado para otro, nos llevamos un buen de tiempo, ¿sí? No vamos a mencionar cuánto, pero solamente es la idea. Entonces, ese flujo de electricidad o ese flujo de electrones no se genera. Entonces, por eso sabemos que al poner ese material, aunque esté ahí y le intente y se lleve sus horas y sus horas, nunca va a generar una corriente, un flujo eléctrico que realmente represente un problema o, en su caso, que represente algo muy importante que nos vaya a servir, ¿no? Mientras que los conductores, por el contrario, facilitan ese camino. Entonces, empieza a irse uno y pum, 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 se va la otra, se va la otra, se va la otra, se va la otra, y empiezan a ir uno detrás de otro en los átomos que posee este tipo de materia o este tipo de materiales. Entonces, por eso sabemos que hay unos que facilitan y los utilizamos muy seguido, y hay unos que son los aislantes que nos sirven por lo general para protegernos o para cuidarnos.
El cuerpo humano está lleno de muchos conductores, así que por eso no les recomendamos a ustedes que vayan a tocar la energía eléctrica, porque la energía eléctrica va a fluir con mucha facilidad por su cuerpo. Es cuando generamos descargas eléctricas, ¿no? Y bueno, si se preguntan por qué, y recuerden que su cuerpo está constituido por la mayoría por agua. Entonces, el agua es un excelente conductor. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bueno, tenemos estas dos ideas que tienen que ver con las cargas eléctricas, cómo van fluyendo. Aquí fluyen lentísimo, lentísimo, lentísimo. Y aquí tienen una super facilidad para ir de un lado para otro. Entonces, por eso les llamamos conductores. Ahora, otra cuestión muy importante que vamos a ver en los ejercicios, sobre todo cuando estemos trabajando, tiene que ver nuevamente con nuestra unidad de medida. Ya que si ustedes se fijaron cuántos electrones se pierden o se ganan con un coulomb de carga eléctrica, pues entonces podemos notar que el coulomb resulta una unidad muy grande. Entonces en los ejercicios nos vamos a encontrar con unidades más pequeñas. Por ejemplo, el milicoulomb, ¿sí?, que tiene la misma equivalencia que ustedes conocen de un milímetro, ¿no? Un milímetro resulta de dividir la unidad en 1000 partes. Entonces, un milicoulomb se representa como 1 por 10 a la menos 3 coulomb, ¿sí? Voy a poner acá, es un milicoulomb. Ahora bien, también vamos a tener una M que parece como manuscrita, acompañada de una C, que representa los microcoulombs. Esto es una unidad todavía más chiquitita que se representa como 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Y se llama microcoulomb. Y por último, para los que van a ser comunes de nosotros, ¿no? Realmente hay muchas más segmentaciones por aquí. Entonces, va a ser, 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Y esta, representada con una N, se conoce como los nanocoulombs. Esta palabrita, creo que ustedes ya lo han empezado a escuchar en las películas, ¿no? La nanotecnología. Bueno, eso se da porque son partes muy, muy chiquititas, ¿no? La nanotecnología, medio extraño, tiene que ver justamente con esta idea, que son cuestiones mucho más pequeñas que se están estudiando y se analizan. Entonces, esto es importante porque van a aparecer en nuestros ejercicios. Bueno, y ya para finalizar, vamos a poner algo que dejé guardado aquí adelante. Aquí está la situación de la que hablábamos desde el inicio, ¿sí? Las cargas eléctricas poseen versiones positivas y versiones negativas. Esto que está aquí se conoce como la ley de cargas eléctricas. Voy a ponerlo aquí arriba. Ley de cargas eléctricas. Esto, aquí, ¿verdad? Ahí está. Entonces, esto nos está indicando que, así como cuando ustedes juegan con imanes y dicen, polos opuestos y polos iguales, bueno, aquí sucede lo mismo. Cuando las cargas eléctricas tienen el mismo signo, ¿sí?, entonces estas se van a alejar entre ellas. Observen, esta palabrita se repelen, quiere decir que se aleja. Entonces, si ambas son negativas, se van a alejar. Si ambas son positivas, se van a alejar. Sin embargo, podemos observar aquí que si las cargas llegaran a ser una positiva y una negativa, entonces esto va a generar que se atraigan. Si ustedes recuerdan, con esto voy a dejar la pizarrita y voy a regresar un momento a la imagen inicial que teníamos. Si ustedes recuerdan, en este dibujo, habíamos dicho que los protones se encargaban de que los electrones no se alejaran. Y justamente funciona por lo que acabamos de ver en esa imagen. Como tienen cargas distintas, entonces uno atrae al otro. Y hay una atracción que impide que los electrones se vayan volando, ¿no?, se alejen, se vayan a otros átomos. Pero como dijimos, cuando llega un átomo gandalla que tiene más fuerza en su núcleo, pues entonces sí hay la posibilidad de que se alejen y se dé la famosa electrización de cuerpos.
Bueno chicos, entonces hasta aquí que llegamos el día de hoy con este videito y pues nos vemos en el siguiente. Que estén muy bien, cuídense y muchos saludos.